Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este gran tu espacio de Rompe tus Patrones, donde estamos creando una generación con más conciencia, ¿sí? Una generación que busca desarrollar su propio crecimiento y su evolución personal. Personas que se han dado cuenta que en esta su única vida lo que buscan es mejorar como seres humanos y desarrollar nuevos hábitos, formas de pensar, formas de sentirse y sobre todo gestionarse, desarrollar habilidades que le van a ser funcionales para su vida, es decir, desarrollar habilidades para la vida. El programa de Rompe tus Patrones busca y ha buscado durante los últimos 2 años que llevamos al aire, a través de Magnética FM y a través del canal de Spotify, poder ayudarte a ti a tener herramientas que puedan hacerte trabajar de manera funcional y que te puedan ayudar en tu día a día, en tu despertar de tu conciencia. Mi nombre es Carlos Cuellar, yo soy parte del gran equipo de Laudes y junto con Marisa te hacemos llegar este gran programa. El día de hoy este programa es una gran enseñanza, es un gran programa, es una gran sesión, pues tiene que ver con la energía espiritual, pero sobre todo con conectar contigo mismo. Y como decía Marisa ayer, es muy bueno que podamos quitarnos el sombrero de religión, el sombrero que no cuestiona y que podamos ponernos un sombrero de aprendizaje, un sombrero del compartir, porque al final de cuentas la energía espiritual existe dentro de ti y se va materializando y siendo vívida en cada uno de los aspectos y experiencias de tu vida. Marisa, bienvenida. Hay que aprender a quitarnos un poco los prejuicios, las ideas preconcebidas al respecto de la palabra espiritualidad, que a veces lo asociamos con la religión, a veces lo asociamos con las deidades, pero va mucho más allá de, y por supuesto que tiene un trasfondo y tiene una base psicológica en donde sabemos que la psicología es, más bien, es el antecedente de la psicología es la filosofía. O sea, se dice por ahí que los primeros psicólogos que nosotros podemos decir que existen es Aristóteles, es Platón. O sea, la filosofía fue esta antesala para que alguien empezara a explorar el porqué de la conducta humana. Aristóteles, y por eso dice Carlos, lo platicábamos ayer, tuvimos una charla en un grupo al que nos invitaron en el que justo tocábamos el punto de la espiritualidad. Y yo les compartía que incluso no hay ningún lugar en el cerebro en donde se encuentre la mente como tal. O sea, nosotros si hacemos una resonancia magnética, sabemos perfecto dónde está el encéfalo, dónde está el hipotálamo, dónde está la hipófisis, pero no hay ningún lugar en el cerebro en donde tú puedas decir, aquí está la mente. La mente es el todo. Y en algún momento Aristóteles en sus escritos dijo que para él la mente era igual al espíritu, que por eso cuando las personas morimos y la mente se apaga, también se apaga el espíritu y ahí es donde se termina lo que nosotros conocemos como la vida tal cual en este plano y en este mundo terrenal. Desde épocas, o sea, desde la prehistoria, el ser humano ha buscado, no sé si cuestionarse, pero ha buscado darle respuesta a lo que no tiene respuesta, ¿no? O sea, hemos querido entender cómo es la muerte y las respuestas que nosotros encontramos de la muerte, pues es nuestro entendimiento. Nadie sabe lo que pasa después, pero a nuestro entendimiento empezamos a darle respuestas a aquellas cosas que quizá no tienen respuestas. Como decíamos, en la prehistoria, claro, el sol era el dios, la luna era el dios, porque se intentaban explicarse la razón. Llega la psicología, llega Sigmund Freud con el psicoanálisis, llega el conductismo, llega el cognoscitivismo, que es la rama de la psicología que puede ser validada a través del método científico. Pero en el año de 1970 llega una nueva corriente, que algunos le llaman el famoso New Age, pero es la corriente de la terapia transpersonal, en donde un grupo de estudiosos dijeron, no, o sea, no me quedo conforme con pensar que el ser humano es el resultado de circuitos cerebrales y que estamos condicionados, ¿no? Con este famoso conductismo, que las bases vienen de Pavlov, si alguien ha escuchado el famoso experimento de los perros, en donde eran condicionados a una conducta a través de un estímulo externo. Las personas dicen, no, o sea, hay un grupo de sabios que dicen, no puedo creer que el ser humano se reduzca a conexiones neuronales y que de esas conexiones neuronales estemos únicamente vistos por la conducta o por los estímulos. Y empiezan a entender y empiezan a investigar que somos más allá de,
Y ese más allá de, o sea, se dice más allá de la persona y viene el concepto transpersonal, más allá de la persona. Y se establece entonces que somos 4 cuerpos, que es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, pero sobre todo un cuerpo que es el cuerpo espiritual. Y que cuando estos 4 cuerpos llegan a la sintonía, entonces ahí se alcanza la verdadera libertad y paz. Y ojo, no estamos diciendo que las circunstancias adversas de la vida no van a venir. Estamos diciendo que cuando los 4 cuerpos están unidos, entonces se logra la verdadera paz y la verdadera libertad. Entonces este programa, por supuesto que venimos a hablar del espíritu o de esta energía espiritual, tiene como fundamento y como base esta corriente. Y ojo, para todos los que nos estén escuchando como parte del equipo, que, o sea, si tú eres un psicólogo que estás en casa o bien eres un radioescucha únicamente, hay que abrirnos a conocer todas las otras teorías, todas las otras escuelas, porque solo en el momento en el que las vayamos conociendo podremos discernir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Entonces, antes de emitir un juicio o un cuestionamiento y decir, no, claro que no, la terapia transpersonal no tiene ninguna base científica, etcétera. O sea, por supuesto que hay muchísima bibliografía por detrás, pero hay que abrirnos a conocer y sobre el conocimiento decido si empato o no empato con la ideología y punto, ¿no? Porque justamente yo creo de manera muy personal que cuando me empiezo a cuestionar las cosas, ahí es donde encuentro la verdadera libertad. Y cuestionarme todo, ¿no? Desde que me llega un pensamiento y que me dice, yo no soy bueno para hablar en público, y tú te lo cuestionas y dices, ¿y en serio? O sea, ¿en serio no tengo las habilidades? ¿No las puedo desarrollar? Cuando tú empiezas a cuestionarte la vida, ahí llegamos a la verdadera libertad. Entonces, este programa es una invitación a cuestionarnos de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? De cuestionarnos incluso nuestras propias ideologías, nuestros prejuicios, nuestras creencias y con base en ello, pues seguir evolucionando. Y entonces, partiendo de este punto y hablando de la energía espiritual, creo que la primera pregunta que nos salta a la mente es, ¿y entonces qué es el espíritu? ¿Mm? O sea, ¿cómo me convierto o cómo me vuelvo un ser espiritual o de qué hablamos cuando la palabra espíritu se pone sobre la mesa? Y una de las definiciones que lo personal más me gustan es que el espíritu es la ciencia de las cosas, ¿sí? Viene del latín. Quiere decir que todos nosotros ya tenemos una esencia. Por ende, ya somos seres espirituales, ¿no? A veces nos venden como la idea, y la mercadotecnia por supuesto que lo va haciendo, nos venden la idea de que un ser espiritual pues es el que se va a la playa, ¿no? Y hace retiros, o que trae cientos de pulseras en los brazos y que tengo que hacer una dieta distinta para llegar a ser un espiritual. Pero no, realmente el espíritu es la esencia de las cosas. Quiere decir que todos nosotros ya tenemos una esencia y que esa esencia es la que tenemos que ir cultivando. Y nos genera entonces la idea de que la felicidad y lo que estamos buscando no se encuentra afuera. Y a veces buscamos llenar nuestros vacíos existenciales a través de recompensas inmediatas, que por supuesto son parte de este mundo terrenal. Cuando mi espíritu es débil, cuando no siento fortalecida esta esencia, esto que me caracteriza, que yo ya nací con ello, cuando no está fortalecida o cuando mi mundo mental, cuando mi mente o mis emociones toman poder de mí, entonces busco llenar estos vacíos a través de las recompensas inmediatas. Y lleno los vacíos a través, no sé, del alcohol, a través del dinero, a través del querer más, leer más libros, tener más amigos, hacer más cosas, pero no me doy cuenta que la respuesta está adentro. Y creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos llegado al punto de decir, no sé para dónde voy, no sé qué quiero, no sé hacia dónde avanzar, me siento perdido, me siento confundido, y en esos momentos es cuando más tenemos que fortalecer la energía del espíritu, es decir, volver hacia adentro. Y creo que en algún momento había como compartido este cuento, esta historia, que decía que unos sabios empezaban a hablar de la felicidad y que empezaban a imaginar en dónde iban a esconder la felicidad, ¿no? Y empiezan a decir,
vamos a esconder la felicidad en una montaña, y otro de los sabios decía, no, porque el ser humano va a subir la montaña y la va a encontrar. Bueno, vamos a esconder la felicidad en el fondo del océano. Y otro sabio decía, no, porque el ser humano va a buscar la manera de llegar al fondo del océano y va a encontrar la felicidad. Y entonces otro de los sabios dice, bueno, vamos a esconder la felicidad en un lugar en donde el ser humano jamás le ocurra buscar. Y decide que eso lo va a esconder adentro de la persona. Y claro, o sea, cuando estamos perdidos, en lugar de mantenernos en silencio y de hacer esta introspección, empezar a fortalecer nuestra voluntad, entender que yo no soy mis pensamientos y tampoco soy mis emociones, ¿sí? ¿Qué soy? Pues soy el que observa, soy lo que queda. Cuando yo dejo de convertirme en mis pensamientos, cuando yo dejo de convertirme en mis emociones, entonces me convierto en ese yo observador que tiene la capacidad de cuestionárselos, de cuestionarse sus pensamientos, de cuestionarse sus emociones, y ahí es donde encuentra la libertad y la paz. Por eso lo decían estos, o sea, este cuento me encanta, ¿no? La gente pocas veces, o el ser humano pocas veces, va a ir a la introspección para encontrarse, sino más bien va a estar buscando afuera de él la manera en la que pueda fortalecer su identidad. Es decir, la energía espiritual sí es la esencia que hay dentro de ti, es la esencia del todo. Y también tienes que aprender a conectarte tú con esa energía espiritual. Conectarte a través de conocer cuáles son las actividades o las experiencias que te llevan a conectar mejor con tu espíritu. Si bien estamos con nuestros vacíos buscando algo que los llene allá afuera, un mejor carro, otra persona, o a lo mejor sentirme acompañado. Y se nos han dicho de muchas maneras que tenemos que voltear a encendernos, a conectar con nosotros mismos. Esto de la conexión con el espíritu, para mí esto se me hace muy clave. Encontrar cuáles son las actividades o cuáles son las experiencias que a mí me ayudan a conocerme. Son las experiencias que a mí me ayudan a conectarme mejor con la esencia de las personas, con la esencia de mis mañanas, con la esencia de lo que yo estoy haciendo, con las actividades que hago en el trabajo o con las que me voy a hacer antes de irme a acostar. La esencia es la actividad que tú haces para lograr conectar, ¿sí? Y poder transformarte en lo que bien Marisa dice, transformarte en un observador. Observador de pensamientos o en un observador de emociones. Y no fusionarnos con los pensamientos y con las emociones, que a veces es lo que pasa. Y te explico cómo funciona esto. El fusionarnos es justamente cuando yo siento una emoción de tristeza y yo me fusiono con esa emoción y siento constantemente que yo soy una persona triste y hasta incluso me pongo esa etiqueta y yo ya me pongo entonces incluso lo que es ese juicio. A veces estoy enojado y mis palabras son tan repentinas y rápidas que incluso me he fusionado con la ira sin antes ser un observador. El ser espiritual es quien conecta con la esencia para poder observarse qué es lo que puede estar sintiendo, qué es lo que puede estar pensando, sin tener la capacidad de poder fusionarnos con ese pensamiento, con esa emoción. Es decir, que no caigas en un laberinto constante o en un remolino que después salirte de ahí es muchísimo más complicado. Conocer las actividades que a ti te hacen conectar con el espíritu es maravilloso porque nos han vendido mucho la idea que se transforma o se logra a través de la oración o que se logra a través de la meditación, pero creo que también puedes tú descubrir las propias actividades que a ti te pueden ayudar para conectar mejor con la esencia de las cosas y transformarte en un observador. Si bien el origen o el objetivo de la meditación es poder ser ese observador, descubre las propias actividades que a ti te pueden ayudar a que puedas conectar mejor. Si a lo mejor para muchas personas puede ser una inmersión en el hielo, o a lo mejor hay otras personas que como yo lo logran a través de irse a caminar. Hay otras personas que son muchísimo más creativas a través del arte, de la pintura o incluso hasta de la música. Hay personas que conectan muy bien a través de hacer su propósito de vida o de conectar entablando un diálogo con otra persona. Hay personas que han encontrado la esencia de las cosas a través de la energía del enfoque y de lograr sus objetivos profesionales y personales, y ahí es en donde encuentran la esencia del espíritu. La esencia del espíritu es algo complicado a veces hasta de explicar y de concebir,
puesto que el espíritu, lo volvemos a decir, es la esencia de lo que hay en cada una de las personas, es el origen, es el conocerme a mí mismo, e incluso hasta de donde va naciendo mi origen, de mi forma de ser, de mis heridas, de mi personalidad, hasta de mi forma de actuar. Es difícil conectar con ello porque no lo vemos. O sea, el cuerpo humano tú lo ves, tú sabes que está aquí, tú puedes tocar tu cuerpo, tú lo sientes, ¿no? Tus pensamientos los puedes observar, incluso los puedes observar a través de la imaginación. O sea, tú te puedes imaginar una manzana y ya estás ejerciendo el poder del pensamiento. Tú puedes sentir tus emociones, puedes sentir la tristeza a través del vacío en el estómago o a través de las lágrimas que salen de tus ojos. O sea, tú puedes sentir tus emociones, pero raramente puedes sentir el espíritu. O sea, sentir el espíritu es, ¿y cómo lo siento? ¿No? Se siente en el pecho, o se siente en la cabeza, o se siente en las manos, o se siente en las piernas. O sea, ¿cómo siento esa esencia? Y justo es bien padre porque la ciencia, por supuesto, que no ha podido... la física cuántica sí, pero como tal, o sea, como no hay un método científico a través del cual se pueda validar la presencia del espíritu, pero tampoco hay un método científico que lo pueda negar. Entonces, como tampoco se puede negar, no podemos decir, oye, no existe. Porque llega esa pregunta, ¿y cómo lo siento? O sea, ¿cómo siento la energía del espíritu? O sea, ¿se siente dónde? ¿No? Entonces, yo creo que mucho se vuelve como una interpretación. A lo mejor Carlos sale a caminar y dice, yo siento el espíritu en el pecho. Pero a lo mejor yo, mientras hago una actividad de atención plena, quizá yo la siento en el corazón. O sea, es dónde la siento, dónde siento esta energía, dónde siento este espíritu. Debes de aprender a conectar con el espíritu, descubriendo cuál es la actividad que a ti te lleva a conectar con el espíritu. Y actividades pueden ser muchísimas. Y si bien lo dices, tienes que ir conociéndote para poder descubrir la actividad. Mario Moreno Cantinflas, antes de cualquiera de las películas en el cual él estaba comprometido para poder lograrla, se dice que él conectaba con el espíritu metiéndose en una inmersión de hielo de 5 minutos y después se iba a meditar. Imagínate a Sun Tzu antes de poder crear cualquier estrategia para poder lograr la batalla que se le avecinaba. Él decía que se salía a caminar afuera de los campamentos y le daba vueltas y vueltas y vueltas, porque el espíritu también no solamente se siente, sino también te llena de nueva creatividad, de un pensamiento que puede ser creativo, crítico y estratégico para poder lograr la siguiente actividad que a ti te toca. Tony Robbins, a la manera de conectar con el espíritu siempre es un ritual antes de dar una conferencia de poder silenciarse, de poder observar y de visualizar cuál es la actividad que sigue. En lo personal, conectar con el espíritu es cuando yo me salgo a caminar por el Parque Tangamanga, realmente evoco poder concentrarme y tener algunas ideas que sean más creativas para las siguientes estrategias que me van a tocar a mí ejecutar y delegar al equipo. Tú puedes encontrar la actividad que a ti te haga conectar mejor con el espíritu. Hay personas que, por supuesto, lo logran a través de la confesión o de la comunión, a través de la religión, y eso es súper respetable y es algo que al final de cuentas nos sirve para conectar con el espíritu. Hay personas que lo hacen en la meditación, 10 minutos por la mañana y otras antes de dormirse para poder lograr conectar con el espíritu. Hay personas que lo pueden lograr a través del yoga o hay personas que lo pueden hacer a través de la música. Sin embargo, cuando encuentres aquella actividad que te lleve a un estado de flujo, o mejor conocido como un estado superior, en el cual eres más creativo, eres más esencia, eres mucho más bueno para hablar o para tocar tu instrumento musical o para llevar a cabo tu profesión. Cuando encuentres esa actividad, repítela y repítela y repítela y reconócela como un ritual que se debe de convertir en un hábito constante para poder conectar con lo que es más importante, tu energía espiritual y la energía espiritual de tus actividades y de las personas y de tu pareja y de tu familia para poder repetir constantemente este ritual transformado en hábito que lo llevarás a convertirse en una rutina a través de conocer la actividad que te lleve a conectar mejor. Estaba estudiando a varios eruditos en el tema, entre ellos alguien que de verdad me gusta mucho su filosofía, que es Pablo de Ors. Los invito de verdad a que lo busquen, a que lo escuchen.
Y entre varios de estos eruditos en el tema, hablaban acerca de cuáles son como los elementos que nos van haciendo perder la fortaleza del espíritu. Y si bien ya hemos dicho que es la esencia de las cosas, a mí me gustaría traducirlo en una palabra que a lo mejor es voluntad, ¿no? Porque justamente cuando tú te das cuenta que no eres tus pensamientos y que no eres tus emociones, entonces tienes la voluntad de cuestionarlos, la voluntad de aceptarlos, la voluntad de comprártelos, ¿no? O sea, tú tienes la voluntad de saber qué quieres hacer con tus pensamientos, saber qué quieres hacer con tus emociones, ¿no? Entonces, si le pudiéramos poner ese sinónimo de la palabra voluntad, hay tres elementos bien importantes que hacen que perdamos como la fortaleza del espíritu, la fortaleza de la esencia o la fortaleza de la voluntad. Y uno de ellos, y el primero, que me parece bien interesante, o sea, cuando tú lo escuchas y lo pones como en la práctica, dices, es que sí es cierto. Y esta primera problemática dice que cuando nosotros no logramos aceptar la realidad, entonces nos enojamos. Y cuando nos enojamos, o sea, cuando yo estoy enojado con la realidad, actúo igual que un niño pequeño. Fíjate bien. Imagínate que un niño de 6 años te dice, tienes que compartir tu juguete con tu primito. Y el niño se enoja. Dice, no, yo no quiero compartir. O sea, me enojo con esa realidad. Y entonces el niño de 6 años hace dos cosas. La primera, hace berrinche. O la segunda dice, ya no quiero, ya no juego. Y se va. Fíjate qué interesante. Cuando yo me enojo con la realidad, muchos de nosotros actuamos en esos dos caminos. O hago berrinche porque las cosas deberían, esa palabra es bien importante, deberían ser como mis expectativas han dicho que tenía que ser. Y si no es como mis expectativas han dicho que tenían que ser, o voy por la vida iracundo y se van desprendiendo una serie de problemáticas. Por ejemplo, la depresión no siempre se ve a través de la tristeza, la depresión muchas veces se ve a través de la ira incontrolable, ¿no? O esta ira permanente. Entonces, cuando yo me enojo con la realidad, o vivo enojado, o digo, ay no, ya no quiero, ¿no? Y abandono las cosas y se me acaba la fuerza de voluntad y se me pierde, por supuesto, la conexión en el espíritu, me pierdo. Y es bien padre entender que la base de construir una espiritualidad fortalecida es el principio de la total aceptación. Que la total aceptación no tiene que ver con la resignación. La resignación es, vamos a imaginar, estoy en un matrimonio que no quiero, me resigno y digo, pues es lo que hay, ya. O sea, no me gusta, no lo quiero, pero pues es lo que hay. O el trabajo. O el trabajo. No me gusta, pero pues es lo que hay, ¿no? Pues ya aguanto 20 años más. La total aceptación es, acepto que el matrimonio no funciona. Acepto que mi trabajo no funciona. Ya me dejo de pelear con la realidad. O sea, dejo de decir, es que yo debí de haberme, o sea, yo me casé hace 15 años para durar y resulta que las cosas salieron así. O yo empecé con este trabajo y cómo es, o sea, cuando estoy enojado con la realidad, las cosas no fluyen, se estancan. Tu mente empieza, ya no está en el momento presente porque empiezas a estar pensando en un hubiera, o qué pasaría si yo hubiera dicho, o hubiera pasado esto, o te imaginas otros escenarios en donde la total aceptación, y me gustaría mucho que platicaras sobre la teoría de aceptación y compromiso. La total aceptación es simplemente dejar de luchar con algo que así es, ¿no? Si tu matrimonio ya no tiene una vuelta, tienes que aceptarlo, trabajar en ti y a lo mejor hasta con el trabajo que el universo te está regalando, pues puedes incluso a lo mejor en algún momento recuperarlo, siempre y cuando hayas trabajado también en ti. La aceptación tiene que ver con aprender a aceptar y abrazar amorosamente la realidad en lugar de querer controlarla con justamente pues con esta energía controladora, con esta energía de apegado a los resultados o que yo quiero que se haga como yo quiero que se haga, ¿sí? Y a veces también incluso los seres humanos, por ejemplo los creyentes, creemos que Dios debería ser nuestro sirviente,
Es decir, que se haga lo que yo quiero que pase. Si esa persona está enferma, ese es lo que yo quiero que pase. Es que sana, Cuando en claro. realidad tenemos que aceptar lo que ya no está dentro de nuestra área de control, y eso es muy complicado. Pero también puede convertirse en un diálogo interno que puede ser hasta sanador. Justamente hoy escuchaba una frase en la mañana que decía, los pensamientos mienten, las emociones mienten, la realidad no. Cuando no aceptamos la realidad nos enojamos. Y decía Carlos, oye, ¿qué onda con la terapia de aceptación y compromiso? Y justamente es una terapia que está muy basada en metáforas. Y hay una metáfora que me recordaste que me encanta, que habla de la total aceptación. Fíjate bien. Dice, imagínate que tú estás en un pantano y que caes en un lago, no sé cómo se le llame, pero en un hoyo de arenas movedizas. ¿Qué es lo primero que harías? Luchar para salir, ¿no? Exacto. Pero fíjate qué interesante, en las arenas movedizas, si tú intentas luchar para salirte, ¿qué crees que pasa? Pues supongo que te ahogas más. Te ahogas más. Entonces, incluso dicen, si algún día caes en un hoyo de arenas movedizas, lo que tienes que hacer es dejar de luchar e intentar hacerte para atrás para que tus piernas salgan hacia arriba y flotes como si estuvieras de muertito. Y ahí, pues encuentras la ayuda para que te ayuden a salir, ¿no? Pero si tú empiezas a luchar, cada parte del cuerpo que vas moviendo te va hundiendo más y más. Y una vez que se te tapa la cabeza, pues ya valiste en las arenas movedizas. Y esa es una metáfora de aceptación y compromiso porque dice, claro, cuando no te gusta la realidad, cuando estás peleado con la realidad, es como estar en las arenas movedizas. Pero mientras más luchas con la realidad, más te hundes, porque viene la ansiedad, el estrés, la desesperación, la depresión, el coraje, la irritabilidad, la amargura, ¿no? Porque estás peleando y peleando con la realidad. Pero si te das la oportunidad de sencillamente aceptarla, o sea, de quedarte en silencio, de aceptarla, de recostarte en la realidad, y entonces ahí encontrar la ayuda y la calma que necesitas para replantear entonces cómo empezar a moverte del hoyo de las arenas movedizas. Y esa metáfora me parece tan impresionante porque digo, claro, volvemos al punto, buscamos afuera lo que no hay adentro. Cuando tienes un problema, alguien te ha dado el consejo de quédate callado, vete a un rincón, medita en silencio y encuentra las respuestas en tu interior? No, al contrario, si alguien te dice ese consejo, pues lo mandas lejos, ¿no? Porque dices, no, yo necesito la respuesta ahorita. Sí, la respuesta de dónde viene, del elemento exterior. Pero a veces lo único que necesitas es eso. Aceptar, mantenerte en silencio, meditar y encontrar las respuestas. Se dice que nadie va a ser más sabio que tu propio espíritu, que tu propia esencia. A lo mejor te falta el conocimiento y habilidades prácticas para llevar a cabo las respuestas que han llegado en ti. Pero nadie va a ser más sabio que tu espíritu. Hay muchos ladrones de energía, muchos distractores, pero hay que buscarse el tiempo. Hay que buscarse y darse el tiempo para poder realizar esas actividades que te van a ayudar a silenciar. Y esto sí es muy real. Había en una plática en un colegio que teníamos, me acuerdo que una mamá dijo, es que es un gran problema, no nos gustan los momentos de silencio. Estás sola en tu casa, que para empezar a estar solo son tiempos ya mínimos, ¿no? O sea, si estás casado y duermes con alguien, o sea, a lo mejor tienes mucho menos tiempo para estar tú solo. Si tienes hijos, también. Y ahora, el celular nos quita este tiempo de convivencia con uno mismo. Los tiempos de silencio que tenemos con nosotros mismos son muy poquitos. Primero los tiempos de soledad. Ahora, cuando estamos solos, a veces ponemos la música o escuchamos un podcast o nuestra mente está divagado totalmente en idea tras idea. Cuando la invitación es, ¿cuánto tiempo de silencio te das contigo mismo? ¿Cada cuándo? ¿No? ¿Y cuánto tiempo? Y esto es muy importante porque en los momentos de silencio es ahí en donde uno empieza, donde le empiezan a fluir nuevas ideas, donde le empieza a desarrollar su pensamiento creativo, en el cual también puedes tú irte conociendo, saber qué toleras, qué no toleras,
cuál es tu propósito de vida, qué es lo que sigue, hacer tus propias visualizaciones, empezar a saber cuál es tu próximo camino o paso para tu propósito de vida, saber hasta dónde lo vas a extender, cómo lo vas a vivir, pero cómo vas a vivir este propósito o estas ideas si cuando empiezas a sentirte aburrido buscas cómo distraerte, si cuando empiezas a estar solo empiezas a poner Spotify y empiezas a olvidarte de ti. Entonces, algo que es importante es que para aprender a aceptar la realidad tienes que darte los tiempos también para poder convivir contigo y escuchar tu propio diálogo interno. Este es el segundo punto del por qué perdemos la fortaleza en el espíritu. La primera es porque estamos enojados con la realidad y la segunda es porque nos identificamos con el pensamiento, que ya lo habías mencionado hace rato. Pero por supuesto, no sé si te ha pasado, Carlos, pero a mí me pasa que cuando estoy barriendo en mi casa, de pronto, o sea, voy barriendo, y cuando me doy cuenta, llevo 15 minutos creando conversaciones en mi cabeza. No sé, cuando vea a mi mamá le voy a decir esto, o cuando platique con Carlos le voy a comentar esto, o mañana que le habla el Señor, que no sé qué. Y cuando me doy cuenta, digo, ¿cómo es posible que los últimos 15 minutos de mi momento los haya gastado creando conversaciones imaginarias de situaciones que ni siquiera han pasado? Pero me identifico con el pensamiento y por supuesto, ya me encantaría que hiciéramos un programa más adelante acerca de la respiración, pero cuando me voy dando cuenta, incluso he dejado de respirar. O sea, como yo cuando me voy a la mente, dejo de respirar. Obviamente hago respiraciones muy cortas, pero dejo de respirar, me engancho en el pensamiento, empiezo a crear escenarios, voy repasando los diálogos y cuando me voy dando cuenta digo, ¿cómo? 15 minutos sintiendo este desagrado en el estómago, este desagrado en el cuerpo, porque me volví la historia que me estaba contando. Algo de lo que yo me he dado cuenta, y es que llevo al menos 4 años, 5 años meditando como relojito, ¿no? O sea, me pasarán algunos días, pero hago meditación todo el tiempo. Entonces ahorita que te cuento esta historia, me siento súper contenta porque a los 15 minutos logro darme cuenta que me enganché con la historia. Y entonces respiro, vuelvo a la realidad, ¿no? Toco algo que me permita conectar con los sentidos y empiezo a repasar mi casa y digo, ¿ahorita qué estoy haciendo? Ahorita estoy barriendo. Digo, bueno, a ver, ¿cómo se ve la escoba barriendo? Ahí hay una pelucita, ahí hay otra. Y entonces cambio el pensamiento y digo, bueno, si llevo 15 minutos haciendo conversaciones que solamente me están generando malestar, pues ahora voy a dedicarme 15 minutos a generar conversaciones que me generen positivismo, ¿no? Y empiezo a crear el día que publiquen Laudes en la portada de la revista Forbes, ¿no? Y me empiezo a imaginar ese tipo de cosas. Forbes, si nos estás escuchando, es el momento. Pero empiezo a hacer eso gracias a que hoy tengo la capacidad de darme cuenta. Yo, algo que a mí me funciona mucho algo que me funciona muchísimo con mi diálogo interno es convertirme en mi propio mejor amigo. Uh-huh. No me gusta engancharme, o también creo que soy muy bueno observando los pensamientos que me están generando malestar. Y ojo, todos los que nos escuchan, tienes que desarrollar esa habilidad, o sea, tienes que ser tan habilidoso con tu observación para poder observar cuáles son los pensamientos que le están restando a tu vida, a tu día. O sea, que te meten como en un remolino y en ese remolino estás lleno de emociones como celos, como angustia, como miedo, como tristeza, porque se está alimentando de pensamientos catastróficos y negativos en donde te imaginas los peores escenarios, las conclusiones peores en donde te van a engañar, en donde se va a ir, donde te vas a quedar sin dinero, y tienes que ser muy capaz de ponerte altos y todo lo contrario, poder convertirte en tu propio mejor amigo con conversaciones que le sumen. A mí me funciona mucho siempre estar repasando mis armas para la guerra. Para los que no lo conocen, dentro del juego del samurái, el arte de la vida y la muerte, que es un programa que tiene Laudes, que está padrísimo y deberían de verdad todos de vivirlo, porque te enseña a saber cuál es, convertirte en un samurái, meterte en su código Bushido, en su propósito de vida, incluso te vas a la guerra y en la guerra desnudas tu personalidad completa. Y tú tienes para pelear contra otra persona y ganarle en la guerra, pues tienes algunas armas en donde se llama grulla blanca, grulla negra, el águila en vuelo, etcétera, etcétera.
Combates uno a uno con una persona y vas muriendo simbólicamente, y algunos destino de guerra, que es así como se llama la vida en el juego, algunos los va a revivir. Pues en el día a día, mis armas de guerra son los talentos que la vida mismo ha depositado en mí y que ha depositado en ti. Cuando tú eres capaz de recordarte constantemente cuáles son esas armas de guerra, es decir, lo dice muy bien Brian Tracy en uno de los libros, o sea, recuérdate constantemente que debes de confiar en ti mismo, tan solo porque tienes 7 o 8 armas para tu día a día, las cuales te van a ayudar para ganar tus batallas constantemente. Esas armas para la guerra son los talentos y habilidades que te han costado muchísimo desarrollar y que tú puedes evocar por el simple hecho de que eres una estrella y eres diferente a las demás estrellas de este lugar, en donde puedes estar confiando en los talentos y habilidades únicos que a ti te pueden ayudar para poder lograr lo que tú quieres. Y que nos desidentificamos del pensamiento también cuando lo empezamos a cuestionar, ¿te acuerdas? Esta famosa pregunta de, ¿tengo la absoluta certeza de que esto es así? O sea, tengo la absoluta certeza. Acuérdate que los pensamientos mienten, las emociones mienten, pero la realidad no miente. Entonces tú dices, híjole, es que yo pienso que me voy a enfermar. ¿Tienes la absoluta certeza de que te vas a enfermar? ¿O es un pensamiento? Y si es un pensamiento, entonces hay un mundo entero de posibilidades. ¿O es una emoción? Y si es una emoción, entonces tienes que convertirte en el yo que observa. Yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones y no tengo la absoluta certeza de que esto es verdad. Que tu identidad, ¿sí? Que tu identidad no sea tus pensamientos, obsérvalos, desvincúlate de eso. Que tu identidad no sean tus emociones, obsérvalos. Esa es realmente una de las grandes habilidades de la inteligencia emocional, el que seas capaz de desfusionarte, ¿sí? De no vincularte, de pasar de pensamiento en pensamiento de una manera más rápida cada vez, ¿sí? De no engancharte con tu propio pensamiento, porque si no, te vas a crear cada historia. Y el tercer punto, quiero poner esta, y voy a llamarle manía, esta maña, esta costumbre que tenemos de apegarnos al resultado. O sea, buscamos apegarnos al resultado. Y si las cosas no son como yo esperaba que fueran, entonces ahí ocurre todo lo demás, ¿no? Nos identificamos con el pensamiento, nos enojamos con la realidad, etcétera, pero nos apegamos al resultado. Hoy me platicaba una persona en la mañana y me decía, voy a salir con un chico y de verdad que tengo todas las expectativas puestas en que sea él. Yo le decía, te estás enfocando en el resultado y le estás poniendo expectativas que él ni siquiera te ha dicho que busca, que tiene, o sea, tu ego, tu mente, le está poniendo todas las expectativas y tú te estás enfocando en el resultado. Pero se te está olvidando disfrutar el camino. No estás disfrutando los mensajes, no estás disfrutando las citas, no estás disfrutando que te manden una palabra. O sea, las estás viviendo con miedo porque te da miedo que el resultado no sea el que tú esperas. Y a veces somos así. Nos apegamos tanto al resultado. Me apego al resultado de las ventas. Pero en vez de disfrutar el proceso de entrenar a mi gente, el proceso de crear nuevas estrategias de marketing, el proceso de desarrollar nuevos productos y servicios, no, lo estoy sufriendo porque estoy obsesionado con que quiero llegar a este nivel de ventas y entonces se me olvida el camino. Y ayer que teníamos esta charla, me acuerdo mucho que un chico dijo, cuando yo llegué al resultado, el disfrute me duró nada. 1 día, 2 días, 10 minutos. Y entonces otra vez mi mente dijo, vamos por más, ¿no? Y nos pusimos otro nuevo resultado, o sea, no lo disfruté. La vida se trata de aprender a disfrutar el camino, porque aunque soy una persona con objetivos, aunque hago un mapa de visualización, aunque tengo súper claro hacia dónde quiero ir, aunque tengo clarísimo los sueños que quiero materializar, ¿qué crees? Puede que nunca los alcance. Y a veces, y yo me incluyo, a veces estamos enamorados de ese resultado. El lograr este número de clientes, el lograr esto, ¿no? Y sin embargo, el disfrutar el proceso es de lo que nos deberíamos de enamorar lejos del resultado, porque el resultado va a llegar como respuesta y como conclusión a lo que hiciste en tu día a día. Pero si tú aprendes
a enamorarte de lo que estás haciendo en tu presente, en darle una intención. Si estás en el gimnasio, a cada ejercicio le das una intención, disfrutando el dolor de la máquina en este presente, ¿no? Es ahí en donde empiezas, como lo decía Facundo Cabral, tienes que aprender a enamorarte del camino y no de lo que está encima de la montaña. Porque al final de la montaña no te espera la cima, no está la cima de la montaña, lo que te espera al final del camino, te espera la paz del valle. Y antes del paz del valle, entonces tú debes de descubrir el, cada momento, estar presente, cada momento abrazarlo agradecidamente, cada momento que se escucha tan choteado, porque lo platican en libros, conferencias, audios de desarrollo personal, que tienes que estar presente, pero realmente es algo que no gozamos es sentir ese placer en los pequeños momentos, en la presencia de los demás y en las actividades de tus días. Yo me cuestiono, ¿quién nos dijo que el camino tenía que ser fácil o bondadoso? Porque quizá yo estoy súper apegado al resultado, pero para llegar a ese resultado, tanto mi propio desarrollo de habilidades como la propia vida, que la vida es bien incierta, puede que me ponga bastantes pruebas y aún esas pruebas tengo que aprender a agradecerlas. Y no es de dientes para afuera. Yo te comentaba ayer, antier estaba que me llevaba el carajo y me senté en el coche y dije, gracias, porque a través de este momento en el que siento que de verdad el estrés me está matando, que la ansiedad se me está yendo por los suelos y que tengo que tomar decisiones que no sé ni por dónde, agradezco que esta situación hoy me está llevando a ser mejor persona. Me está llevando a ser más sabia, me está llevando a buscar nuevas herramientas, me está llevando a buscar nuevos momentos. Aún este momento lo agradezco. Que ahí es donde tenemos el cuarto punto y último punto de esta sesión, que es aquello que tenemos que aprender a repetir. Y esto es justamente el agradecer las bellas experiencias de tu día a día y también aquellas que te están haciendo evolucionar de pensamiento, convertirte en una persona más sabia, una persona más capaz de tus decisiones, observar con mucha criticidad, con mucha analogía, qué es aquello que te está repitiendo, qué patrones estás repitiendo, para poder romper esos círculos, y que poco a poco realmente sí hay cambios, o sea, realmente sí hay mejoras. Y sobre todo, aprender a agradecer lo que hoy, por regalo y por esfuerzo, estás recibiendo. Decíamos ayer, y con esto a mí me gustaría ir cerrando, decíamos ayer, ¿no? ¿Qué importancia escribir tus lecciones aprendidas? No está mal equivocarse. Hay que aprender a ser súper compasivo. Oye, no somos seres perfectos. Me voy a enojar, me va a ganar la humanidad, me voy a pegar al resultado, me voy a identificar con la mente. O sea, soy un ser humano, me voy a equivocar. Pero no inventes que nos equivoquemos en lo mismo más de 3 veces. Y qué importante, entonces, llevar un diario de lecciones aprendidas, en donde literalmente, querido diario, hoy me pasó y yo contribuí al resultado a través de esta forma. O sea, tengo que quitarle la responsabilidad a las demás personas de que sean los culpables de mi sufrimiento. Yo también contribuí con mis silencios, contribuí con mis actitudes, o sea, yo también contribuí. Que no me vuelva a pasar. Y hoy en la mañana Carlos me estaba contando que estaba leyendo el libro de las meditaciones de Marco Aurelio y yo le decía, claro, o sea, está padrísimo porque cuenta la leyenda que Marco Aurelio escribía en su diario íntimo personal y que un día alguien encontró los diarios de Marco Aurelio e hicieron una compilación de sus propios escritos e hicieron este libro de las meditaciones de Marco Aurelio. Claro, pues era un hombre sabio que anotaba sus aprendizajes, pero no nada más los anotaba. Yo estoy segura que antes de cada guerra, bueno, no lo puedo asegurar, no tengo la certeza, pero yo me imagino que Marco Aurelio leía sus anotaciones antes de irse a la guerra porque eran sus lecciones aprendidas. No iba a volver a cometer los mismos errores que antes. Y creo que eso es lo importante. Equivocarnos sí, pero crear nuestras lecciones aprendidas. Y ahí es donde tenemos la libertad de diseñar y elegir nuestra vida. Cuidar de tu espíritu es un trabajo,
Incluso es una prioridad. Es una prioridad porque el espíritu puede seguir no cuidado, puede seguir como acrecentando el vacío que sí, que llevamos a través de las heridas emocionales, a través de las heridas de la infancia, a través de los patrones, de la herencia, a través de los momentos difíciles de tu vida o de los duelos, ¿no? Y eso va creando estos vacíos, va creando un sentimiento de tristeza, un sentimiento constante de ansiedad. Pero cuando empiezas a trabajar contigo mismo y desde ahí empiezas a escucharte más, a repetir tu actividad que te conecta con el espíritu, cuando eres más agradecido, cuando empiezas a tener más momentos de silencio, cuando empiezas a aceptar la realidad, todo esto por supuesto que te contribuye a tu paz interior, pero sobre todo dejar de buscar allá afuera lo que en realidad siempre ha estado dentro de ti. Es correcto. Bueno, gracias a todos, gracias Marisa por un programa más de Rompe tus Patrones de Laudes. Síguenos en Spotify, te esperamos en el Hospital de las Emociones aquí en San Luis Potosí, Querétaro, León, Aguascalientes, Toluca y Morelia. Y con mucho gusto, próximamente ya aperturando 5 ciudades más. Es correcto. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto.